Bienvenidos amigos al Diario Paranormal. Les saluda su amigo René. En el video de hoy, antes de pasar a historias, vamos a ver un poquito de información porque desde hace ya algunos años, aproximadamente unos 20 años, fíjense, en muchos países se está volviendo a la adoración a los dioses antiguos, ya sea Grecia, Rusia, Islandia, incluso en México hay pueblos completos donde dejaron de lado ya el cristianismo y están volviendo a sus creencias muy antiguas. ¿Esto qué significaría? ¿Que está empezando el declive del cristianismo? Como muchos sabemos, el catolicismo ya es la segunda religión más grande del mundo, que fue desplazada por el Islam. Pero el Islam y el cristianismo siguen teniendo cosas en común. Siguen creyendo en el Dios abrámico, mencionan a Jesús en sus escrituras, a los apóstoles y todas esas cosas. Obviamente el Islam tiene a Mahoma, como el catolicismo tiene a Jesús, pero son prácticamente casi la misma cosa. Lo que está pasando es que en varias partes del mundo se están levantando incluso hasta templos para adorar a los dioses. De hecho, en el 2015, en Islandia, se anunció la construcción del primer templo dedicado a los dioses nórdicos, pasando más de 1000 años. Este renacimiento se atribuye en parte al desencanto con las religiones ya tradicionales, y más que nada con un deseo de reconectar con las raíces culturales de Islandia. El templo que se levantó en Islandia, que se empezó a construir, fue un templo dedicado a Odín. Porque muchos sabemos que Odín, el dios nórdico, él es era el dios reinante de aquellas tierras, Noruega, Islandia y todas esas cosas. Ahora, en Grecia también, y de hecho en los últimos meses, se está revitalizando lo que es el helenismo. En Grecia hay bastantes grupos que han optado por abandonar el cristianismo para revivir el culto a los antiguos dioses olímpicos como Zeus, Apolo, Atena, etcétera, etcétera. Y de hecho este movimiento es conocido como helenismo, que está buscando restaurar prácticas religiosas y culturales que tenían los griegos en aquellos años. Y están ofreciendo una alternativa a las religiones monoteístas que predominan, que es el cristianismo. ¿Verdad? En Rusia también. En Rusia existe lo que es el neopaganismo eslavo. En Rusia y en otras partes de Europa ha habido un gran resurgimiento del neopaganismo, que también es conocido como Romneveria. Este movimiento está buscando revivir las antiguas creencias y prácticas precristianas de algunos pueblos eslavos. Algunas personas han optado por abandonar por completo el cristianismo ortodoxo en favor a estas tradiciones, que están buscando una conexión más profunda, porque se dieron cuenta de que su herencia cultural y espiritualidad es muy profunda y más bonita que el cristianismo. Ahora bien, también en España, en España, en el 2022 surgió el movimiento odinista. Eso fue en Andalucía. Varios periódicos de España documentaron que
existe una formación de varias comunidades que están practicando el odinismo, que es una religión neopagana que se está inspirando en las antiguas creencias germánicas y nórdicas. Este tipo de comunidades están buscando reconstruir y practicar rituales muy antiguos, alejándose de todo lo conocido, cristianismo y el dios abrámico, porque quieren explorar nuevas formas de espiritualidad. Están considerando que estas creencias son más alineadas a sus raíces, ¿verdad?, que las culturas impuestas por el cristianismo. Miren, estos ejemplos nos están reflejando que una tendencia en la que los individuos y también muchas comunidades ya se están desencantando de la religión tradicional, que es el cristianismo. Están buscando en las antiguas creencias paganas una espiritualidad que se sienta más auténtica y más conectada a sus raíces culturales. Miren, esto se sabía que iba a pasar. Porque en todo el mundo, no nada más en América, porque en mi opinión los dioses de América pues son dioses, era una religión muy bonita, pero también tenía su lado malo. Pero nos conectaba con nuestras raíces, con nuestros pueblos, más que nada. Y nos ofrecía una visión espiritual única. No es lo mismo, ¿verdad? Por decir así, el Popol Vuh de México a los libros sagrados helénicos o de las creencias nórdicas. Nosotros teníamos en América nuestros dioses y ellos tenían los suyos. Incluso fíjense, en mi cultura, la cultura apache, nosotros pues, tenemos en teoría nuestros dioses. Nosotros creemos en el gran espíritu y creemos en los espíritus salvajes, o como últimamente se les está diciendo, dioses salvajes. Al creer nosotros en algo diferente al cristianismo, estamos abrazando una conexión más avanzada con el mundo. Si mal no recuerdo, en la religión cristiana no se abraza la espiritualidad tan fuerte como en otras religiones, otras culturas. Miren, por ejemplo, en el mundo donde vivo yo, en la cultura apache o cualquier cultura nativoamericana, nosotros buscamos consejos, apoyo y favores espirituales con nuestros ancestros. Nosotros tenemos ciertos rituales que nos hacen comunicarnos con todos nuestros familiares y ellos nos brindan sabiduría y nos brindan consuelo. En caso de una pérdida de un familiar, nuestros espíritus ancestrales nos ofrecen eso, un apoyo. A veces nos indican qué camino tomar cuando tenemos dudas. O cuando necesitamos protección, nosotros los nativoamericanos buscamos la ayuda de un espíritu salvaje hacia el espíritu del oso, espíritu del lobo y etc. Igual los nórdicos ellos le piden su bendición a Odín, a Thor, a Freya. Entonces, hay un movimiento ahorita que está muy fuerte, que es el kemetismo. El kemetismo es una corriente neopagana en Egipto y en países cercanos a él, que están volviendo a practicar la adoración a los dioses egipcios. Isis, Osiris, Horus, Ra y todos esos. Incluso estaba leyendo en internet que hace, ¿qué será?, 6 o 7 meses ya se empezó a construir un templo a Horus. Que si no lo sabías, amigo,
Horus vendría siendo como el Jesús cristiano. Horus es el dios egipcio que da la vida por los humanos. Él ama incondicionalmente a los humanos y nos protege. Ra es otro rollo, pero, o sea, en eso se están enfocando, en el templo de Horus. Ahora, ¿pero por qué está pasando esto realmente? ¿Por qué la gente está buscando nuevas creencias? La desconexión con lo espiritual dentro de las religiones institucionalizadas, ¿verdad? Como sabemos el cristianismo o cualquier subrama de ello. Porque ya verás, está el catolicismo ortodoxo, están los testigos de Jehová, están los mormones, está el islam. O sea, todas esas son subramas del cristianismo. Entonces, ¿por qué se está dando el declive? Sé que no está muy grande ahorita estos movimientos, pero se está empezando a ver. Hace 40, 50 años no podríamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica todavía tenía demasiado poder en el mundo y castigaba todo este tipo de movimientos. Pero el declive se está dando poco a poquito. Y les aseguro que en unos 100 o 150 años, la religión católica o cristiana o va a dejar de existir o va a pasar a ser la cuarta, quinta religión. Ahora, pero los motivos, simplemente escándalos y corrupción dentro de la misma iglesia católica o de las iglesias cristianas, han generado la desconfianza de la gente. Ahora, nada más pónganse a buscar un poquito información en internet y hay muchas personas que están leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero están leyendo y traduciendo, porque la versión que están leyendo es la versión que está en griego o algo así. Anda una Biblia que está supuestamente en el idioma original en el que se compiló, que fue en Roma. Y al traducirlas, se están dando cuenta que no dice muchas cosas de las traducciones que la gente normal tiene. Han estado comparando Biblias católicas, Biblias de Testigos de Jehová, Biblias mormonas, con la Biblia esa en el idioma ese antiguo, y en serio, no. Y está dando mucho de qué hablar, porque se está mostrando prácticamente de que Dios no es el padre de Jesús, y que incluso Jesús, cuando vino, él estaba en contra de Jehová o de Yahvé, porque están diciendo de que Jehová o Yahvé, él es realmente Satanás. Recordemos que Satanás significa el opositor, el oponente. Pero ese tipo de cositas son las que están haciendo que la gente ya no esté creyendo tanto en el cristianismo. Ahora, como dije ahorita, ¿por qué la gente está buscando nuevas creencias? Pues obviamente, como estamos diciendo, la desconexión con lo espiritual, o puede ser el deseo de encontrar una fe más auténtica y más cercana con la naturaleza. Esto de la cercanía con la naturaleza se da mucho en culturas como la maya y en culturas de allá por el noroeste, por el noroeste de Europa, por ahí son que los druidas y todo ese tipo de cosas, que ellos adoran dioses que están muy relacionados con el mundo natural. Miren, yo no conozco mucho de la cultura maya o azteca, porque obviamente yo crecí en otro lado, pero me imagino que deben de haber dioses mayas que están muy vinculados con la naturaleza, con la madre tierra, como le decimos.
con los animales, todo eso. Así como nosotros los apaches, nosotros tenemos los espíritus salvajes, que es el espíritu del oso, el espíritu del lobo y todos esos, que nos brindan cierto entendimiento de la naturaleza para así respetarla y no acabar con ella. Porque seamos sinceros, en la época de los 80s y 90s se disparó bien feo la contaminación, la deforestación. Nos estaba valiendo quiote destruir zonas, bosques, reservas. Nos estaba valiendo quiote en esos 20 años. Afortunadamente, ya ahorita, por este tipo de religiones, fíjense, estamos agarrando más conciencia y estamos protegiendo esas zonas. ¿Cuántos movimientos hay ahorita de personas que se juntan para evitar la destrucción de un bosque? Abrazando los árboles, hablando con los árboles. Que miren, si nunca has abrazado un árbol, amigo, te recomiendo que lo hagas. Es una experiencia de lo más hermoso que puedes hacer. Abraza un árbol, siente su respiración y vas a sentir que te habla. Eso es muy común en las creencias nativoamericanas de donde vengo yo. Abraza un árbol, abraza un animal, abraza a tu gato, a tu perro y vas a sentir cosas. Entonces yo pienso que por eso la gente está buscando más conexión con lo espiritual. Y resultó que esa conexión con la naturaleza lo puedes obtener en las creencias antiguas, en las religiones paganas, como dicen. Ahora, el regreso de los dioses antiguos. La creencia en los dioses griegos se desconecta un poquito con el cuidado a la naturaleza, pero ellos están buscan respuestas a las personas. Ya ven que en libros de historias de aquellos años, ¿verdad?, como la Ilíada, la Odisea, la gente veía a los dioses como seres a los cuales pedirles consejo, pedirles guía. Ponle. Muchas veces no respondían, decían. Pero cuando te respondían, los dioses te ofrecían una visión un poco más personal de la vida. Porque a ellos, a pesar de ser dioses y ser inmortales, entre comillas, ¿verdad?, ellos podían darte un punto de vista más humano. ¿Por qué? Porque ellos mismos convivían con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que Zeus bajaba, se convertía en toro, en burro y andaba de cabroncito, ¿verdad? Pero andaban aquí. O finalmente, ¿cuántos hijos no tuvo Zeus? ¿Cuántos hijos no tuvo Poseidón? Con humanas. Entonces eso nos da un acercamiento más personal, lo cual llevó a todas las personas a irse por aquel lado. Y eso es algo que la religión cristiana no te ofrece. La religión cristiana lo único que te dice: existe Dios. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, lo que tú quieras. O sea, es perfecto en todo, pero no convive con nosotros. Y aunque digan lo que digan, el Dios cristiano no convive con los humanos. Supuestamente, Él escucha a todas las personas, Él sabe todo lo que pasa, pero no convive con nosotros. Lo cual es otros dioses, ¿sí? Vámonos a los dioses nórdicos: Odín, Thor, Freya. Odín, ¿qué es lo que te decía? Si eres un excelente guerrero, si eres valiente, si eres fuerte, si eres protector de tus seres queridos, cuando fallezcas, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir al Valhalla. O sea, él te está ofreciendo un premio. Te está ofreciendo un premio
porque tú seas algo más allá de lo que tú te podrías considerar. A lo mejor un simple granjero, él podría ir a una batalla para proteger a su familia. Y como recompensa por ser tan valiente, ¿qué va a pasar? Has defendido a tu familia, has protegido a tus seres queridos, has protegido a tu país. Cuando te mueras, hermano, te vas a ir a echarte unas birras con toda la bola de güeyes en el Valhalla. Eso es lo que busca la gente más que nada. Una conexión más personal con los dioses. Ahora, Odín, él siempre luchó con su gente. En muchas batallas que tuvieron los países de aquellos lados, se dice que Odín se bajaba, se montaba en su caballo y se daba de madrazos con su pueblo. Eso que nos hace pensar, ok, mi Dios está conmigo, me apoya, anda dándose en la madre conmigo. Esa es la conexión que está buscando la gente hoy en día. ¿De qué nos sirve ahorita decir, no, voy a creer en un Dios que ni siquiera me habla, que ni siquiera se me muestra, pero me dice que sea bueno? Sí, ok, está bien ser bueno. Pero ¿qué me ofreces si soy así? Sabemos que todo se mueve por algún interés. Todo se mueve por algún interés. Dices tú, hay que ser bueno. Ok, soy bueno. ¿Y luego qué? Igual también en las culturas mayas, los dioses siempre te ofrecían algo a cambio de tu obediencia. Te ofrecían algo a cambio de que seas su seguidor. Lo cual el cristianismo o las religiones abrámicas nunca te han ofrecido. Al contrario, fíjense. Pongamos el ejemplo del Antiguo Testamento. Jehová y Yahvé. O Yahvé, ¿va? ¿Qué es lo que hacía Jehová? Jehová te amenazaba. Y te amenazaba bien, ojete. Miren, yo no soy experto en la Biblia, y no lo quiero ser. Pero eso te decía. Siempre decía, si no me adoras, te va a cargar el negro con la carrucha. No, pues calmado, carnal. En cambio, ¿qué te decía Odín? ¿O qué te decía Horus? Si me sigues, si me obedeces y luchas por mí, después de que mueras, vas a estar conmigo. Te voy a llevar. ¿Ahora ven la diferencia? O sea, ¿qué prefieres tú? ¿Un Dios que te quiera obligar a que lo sigas y no te va a cargar el payaso? ¿O otro Dios que te diga, sígueme y tendrás tu recompensa, carnal? Entonces, ahora, ¿estamos en una nueva era espiritual? Miren, apenas está empezando. Yo sé que va a ser muy difícil, muy difícil, poder hacer que la religión cristiana o católica, ¿verdad? Lo que sea, quede muy abajo en los escalones espirituales. Va a tardar siglos. Pero ya no va a ser la religión predominante. La gente ya está cansada de buscar guía espiritual y no recibir consuelo, no recibir respuestas. Afortunadamente, aún existen personas muy viejas, que conservan el conocimiento de tradiciones antiguas. Aquí en México, en Chiapas, en Nayarit, en Campeche, aún existen pueblos enteros, de personas que ni siquiera hablan español, hablan náhuatl o el idioma que se hable ahí.
y ellos no creen en el cristianismo. O sea, ellos siguen con sus costumbres. A lo mejor ya no adoran a los dioses como lo hacían antes, pero siguen viviendo de una manera en la que no los rige el cristianismo. Ahora, este fenómeno que está pasando, ¿podría transformar el futuro de la espiritualidad? Yo digo que sí. Este tipo de temas generan muchas opiniones, ¿va? Y si tú quieres, pues puedes buscar información sobre este tipo de cosas. Y si tú necesitas o estás buscando una guía espiritual, no dudes en buscarla. Si tú no estás conforme con la religión que te inculcaron tus padres por default, porque muchas personas nacen en familias cristianas, muchas, y por obligación uno la sigue. Yo conozco algunas familias que han tenido muchos problemas entre ellos mismos porque hijos de señoras y señores han empezado a cuestionarse y se han ido por otras creencias. Han dejado de creer. Y de hecho, en Estados Unidos se está viendo bien cabrón este tipo de movimientos. Pero mucho. Porque Estados Unidos, al ser un país hecho prácticamente por inmigrantes, pues están de gente de chile y pozole, mezclados de todos lados. Y se están llevando sus creencias, están investigando sus creencias y están empezando a practicar. Como sabemos, en Estados Unidos la iglesia católica no es tan fuerte que digamos. Allá son puro protestante, pero también los pastores están empezando a decir, pues, ¿qué está pasando? Ya la gente ya no está yendo a escuchar la palabra de su Dios. Yo conozco, incluso en el canal está un video que subí de una señora, la señora Akika, una señora que yo conocí, que ella es egipcia y que ella es adoradora del dios Tot. La historia está muy interesante. Búscala en el canal, está bien padre. Entonces, fíjense, o sea, y así, en muchas zonas de Estados Unidos se está viendo el resurgimiento. Lo malo es que como son comunidades muy pequeñas, no hay muchos adeptos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ven grupos de gente que creen los dioses egipcios, pero son grupitos de 100 personas, 150. Y así están regados por varios lados. Pero se está empezando. Estamos regresando a nuestras antiguas creencias. Pero... Y también aparte, muchos jóvenes se están yendo por ese lado por la fascinación que tienen con lo místico y lo esotérico. Seamos sinceros, o sea, ¿a quién no le gusta eso? Porque lo que es la magia, la brujería y todo eso está de la mano con las creencias antiguas. Que recordemos que la Iglesia Católica condenó la magia y la brujería. Y como en los últimos años se está viendo un boom de personas que están empezando a estudiar brujería y magia, se están yendo por las creencias antiguas, viendo los dioses antiguos. Entonces, ¿usted qué opina, amigo, de esto? Déjame en los comentarios, ¿tú qué crees sobre estos nuevos movimientos que ya tienen algunos años de países que están volviendo a sus creencias antiguas? O dime tú si tú eres muy creyente de la religión cristiana, que se te respeta, amigo, nadie te dice que no creas. Pero me interesa saber qué piensan sobre esto. Me interesa saber si tú crees en los dioses antiguos o si tú eres un cristiano, como dicen, de hueso colorado. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado.
Si te gustó, carnal, déjame tu poderoso me gusta, compártelo. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Es gratis, carnal. No pasa. Y activa la campanita para que estés enterado de cuando se suban videos de temas así. En este canal, como lo dice el Diario Paranormal, se cuentan historias, se cuentan anécdotas medio raras y también informaciones como esta. Aquí hay de todo. De chile, mole y pozole, compadre, como digo. Entonces, déjame tu comentario y dime qué opinas de todo esto, de estos movimientos que están resurgiendo. Yo solamente te puedo hablar de mi experiencia, porque yo nunca he sido cristiano. Yo nací en una cultura muy diferente y tengo mis historias, ¿verdad?, que están saliendo poco a poquito. Ahora, si necesitas algún tipo de ayuda espiritual, contáctame. Ahí está saliendo el número de WhatsApp del canal, o mándame un correo. Para la gente nueva, miren, yo soy un chamán apache, un jatale apache. Tengo mucho conocimiento del mundo espiritual y de todo ese rollo. Si necesitas alguna ayuda o crees que alguien te está haciendo algo, contáctame y podremos ver qué solución le damos. Pero bueno, amigos, se despide de ustedes su amigo René. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu y los dioses salvajes me los cuiden para siempre. Hasta luego, amigos. Chao, chao.